En 1608, el joven Hobbes se había graduado en Oxford de forma brillante. Ese fue el salvoconducto para entrar a servir en una familia muy distinguida de Inglaterra, los Cavendish de Devonshire. De hecho, llegó a ser tutor de 4 miembros de esa familia. Y así, en un ambiente altamente sofisticado, Hobbes tuvo la oportunidad de viajar, disfrutar de las mejores bibliotecas y conocer a grandes personalidades del pensamiento, entre otros a Galileo, Bacon o Descartes. Y la relación con todos ellos le sirvió para descubrir la disciplina que se iba a convertir en el nuevo paradigma del conocimiento, la ciencia. Hobbes no fue precisamente un filósofo joven. De hecho, su vocación filosófica le llegó bastante tarde y publicó su primera obra pasados los 50 años. Tuvo suerte, eso sí, porque vivió hasta los 91, así que pudo desarrollar todo su pensamiento. Y le sobró tiempo para escribir una autobiografía, en verso. La vida de Hobbes cubrió casi todo el siglo XVII, una época muy marcada por la guerra y por la violencia. De ahí, seguramente, su interés por la política. Evidentemente, Hobbes no fue el primero en abordar la cuestión de la política. Platón, Aristóteles y, sobre todo, Maquiavelo ya habían tratado el tema antes. Entonces, ¿qué tiene de especial Hobbes para que sea considerado el padre de la teoría política? Pues la diferencia está en el enfoque. El punto de partida de Hobbes es muy distinto. Como otros pensadores de su tiempo, está súper influido por la revolución científica. Para él, no tener en cuenta la ciencia hubiera sido tan raro como si hoy en día no contáramos con Internet o con la robótica. Conocer o explicar algo significaba hacerlo científicamente. Por tanto, si se quería conocer el funcionamiento de lo que llamamos sociedad política, se tenía que hacer a través de la ciencia. El objetivo de Hobbes era identificar las leyes naturales que explican cómo y por qué surge el poder político y describirlas. Eso es todo. ¿Y qué hay del comportamiento humano? Pues Hobbes pensaba que nuestros deseos y acciones están reguladas por leyes naturales que pueden explicarse científicamente. Puro mecanicismo. Hasta aquí tenemos a Hobbes preguntándose por qué hemos aceptado vivir en una sociedad política que nos obliga a cumplir leyes. Vale, pero también tenemos la manera de responder a esa pregunta, usando el método científico. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Pero Hobbes lo tenía muy claro. La respuesta está justo aquí. Sí, en medio de la naturaleza. La explicación es la siguiente. Si queremos descubrir para qué sirve el Estado, el punto de partida será imaginarnos qué hay antes de la aparición del Estado. Y a eso Hobbes lo llama estado de naturaleza. Un estado sin leyes ni ninguna forma de poder. La descripción de Hobbes de este estado natural es muy gráfica. Hobbes consideraba que los hombres y las mujeres somos seres egoístas por naturaleza. Se ha hecho célebre su frase Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Para Hobbes, lo único que nos mueve es cumplir nuestros deseos, nuestros intereses. Si actuamos por libre, sin leyes, acabaríamos peleándonos por cualquier cosa. Es lo que caracteriza al estado natural, la guerra de todos contra todos. Hay opiniones para todos los gustos. La de Hobbes, como sabemos, era muy pesimista. El ser humano es egoísta por naturaleza. Sin embargo, Hobbes defenderá que el hombre puede salir del estado natural. Entonces, ¿Hobbes es o no es pesimista? No creo que pueda decirse que es pesimista, pero tampoco optimista. Es realista. Los pensadores políticos tienen que ser realistas si quieren tener en cuenta la naturaleza humana tal como es. El hombre, tal como es un ser tan capaz de cometer el bien como el mal, y hasta incluso lo peor. Para hacer política, para pensar en política, debemos contemplar la situación en que se dé esta posibilidad de que el hombre cometa lo peor.
La política trata de asegurar que lo peor no sea posible. Eso es. En el reino animal, que una leona se coma a un ciervo no está ni bien ni mal, es natural y punto. En el estado natural no existe ni el bien ni el mal. En cuanto al bien y al mal, en el estado de la naturaleza, Hobbes dice que no existen porque no hay objetividad en el bien y el mal. Para él, el punto de partida es el individuo humano, y lo que es bueno o malo es lo ventajoso o desventajoso para este individuo. Y como cada individuo tiene su propia posición, no hay objetividad del bien y del mal. Hay una relatividad de lo bueno y lo malo en relación consigo mismo. ¿Se trata de un estado histórico o de una hipótesis? No hablamos de un estado histórico. Hablamos de una hipótesis en el sentido de modelo, para comprender la relación entre humanos, el comportamiento y la relación entre los humanos cuando no hay poder político. Hobbes afirmó que la vida en el estado de naturaleza sería solitaria, pobre, sucia, brutal y corta. Si solo nos mueven nuestros intereses, ¿cómo conseguimos salir de ahí? ¿Cómo nos constituimos como sociedad? Podemos salir para constituir una sociedad, pero no cambiando la naturaleza humana. Porque para Hobbes no se puede cambiar la naturaleza humana. Podemos constituir una sociedad por, digamos, la misma lógica que conduce a los hombres a entrar en conflicto unos con otros. Y cuando entran en conflicto, se dan cuenta de que no pueden continuar en el estado de conflicto en el que se encuentran. Deben salir de él. Y es así, porque al tomar conciencia de la necesidad de salir del estado de naturaleza, tienen que encontrar una manera de salir. Entonces, si es el propio egoísmo el que lleva naturalmente a la aparición de estado, ¿se podría hablar de un egoísmo a largo plazo? Podríamos decirlo así. Es el egoísmo individual lo que conducirá al nacimiento de la institución del poder político. Y podemos decir que son los dos, un egoísmo a largo plazo y un egoísmo racional. Entonces, por lo tanto, es la propia lógica del egoísmo que nos lleva al conflicto la que nos hace salir de él. Vamos a ver si la sociobiología nos puede ayudar. Con respecto a este equilibrio entre altruismo y egoísmo, los investigadores Sarah Brosnan y Franz de Waal hicieron experimentos revolucionarios con monos. ¿En qué consistían estos experimentos? En general, la idea del altruismo y del egoísmo se había venido discutiendo en relación con los seres humanos. Se pensó durante mucho tiempo, hasta muy avanzado el siglo XIX, hasta que Darwin cambia el planteamiento y la manera de pensar, que los seres humanos éramos únicos en la naturaleza y casi todas las cuestiones que importan en los términos de la sociedad de hoy pues serían exclusivos de los humanos. Pero a medida que la etología fue avanzando y luego la sociobiología, al final colapsó la propia sociobiología, pero tuvo unos años muy fructíferos. A medida que, como digo, las ciencias del comportamiento avanzaban tomando en cuenta otras especies y no solo a los humanos, inmediatamente comenzaron a aparecer evidencias que ponían en manifiesto que en realidad no cabe pensar que solo nosotros actuamos de una determinada forma, y la genialidad de Brosnan y de Waal fue el llevar al mundo, quizá que entendíamos como más humano de todos, el de la cooperación, el de la compartir cosas por el mero hecho de sentir un deseo de compartirlos o una pulsión de compartirlas a otros primates no humanos. Es una cuestión muy interesante, pero sobre todo pienso yo que desde el punto de vista filosófico lo más interesante de todo es llevar fuera del ser humano el propio sentido de la equidad y de la justicia. Si es propio de los monos y puede incluso ser propio de otras especies. Alguien podría decir que eso que llamamos altruismo no es más que un egoísmo enmascarado. ¿Qué opina usted?
Opino que sí que lo podría decir y además tendría mucho éxito en la comunidad de quienes estudian desde el punto de vista científico el proceso del altruismo. Pero cuando etólogos, filósofos analizaron con más cuidado el fenómeno del altruismo en grupos humanos, se dieron cuenta de que las sociedades humanas cuentan con medios para detectar a los egoístas. Entonces, si aparece un egoísta, pero es detectado y anulado, la sociedad puede continuar funcionando en términos de cooperación. A partir de ese momento se abre la cuestión que usted planteaba. ¿Qué hacen esos mecanismos de identificación? Distinguen egoístas de altruistas. Si yo consigo actuar con todo mi interés egoísta, engañando, haciendo como que soy altruista cuando los demás miran, puedo tener el mismo éxito que los verdaderos altruistas. O sea que al final, con la frase de Hobbes que comenzábamos, el hombre es un lobo pero que se disfraza muy bien de carnero, por decirlo de alguna manera. Sí, si Hobbes viviera hoy en día diría, el hombre es un hombre para el hombre, y encima añadiría un hombre muchas veces disfrazado. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Diga lo que diga, la sociobiología actual, para Hobbes, somos animales muertos de miedo. Y ese miedo nos hace ser terriblemente egoístas. La ciudad sin ley. Pues bien, lo que Hobbes planteó era la figura de una especie de sheriff que pusiera orden al caos. Ese sheriff es fruto de un pacto entre todos para que un tercero los proteja a los unos de los otros. Para Hobbes ese pacto es la consecuencia natural del egoísmo humano. Por una simple cuestión de supervivencia decidimos otorgar a un tercero el poder para mantener el orden y para protegernos. El resultado es el surgimiento del Estado. Hobbes no lo representa como un sheriff, sino como un gigante indestructible, hecho de todos los hombres y mujeres que configuran la sociedad. Un gigante que defiende y garantiza, con su poder, el pacto original al que han llegado los individuos. A este gigante, Hobbes lo llama Leviatán. Como un monstruo marino invencible que aparece en la Biblia, en el libro de Job. El Leviatán de las Escrituras originalmente no es un ser malvado, es un ser de una fuerza y un poder incomparables. De él se dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Mira cara a cara a todos los soberbios. Es rey de todos los orgullosos. No me extraña que Hobbes se basara en esta figura. Bueno, ahora ya sabemos cómo es el Leviatán. Pero exactamente, ¿cuál es su función? La función principal del Leviatán es la de modificar las relaciones entre los humanos para que la lógica que hace que uno considere que su vida solo puede ser posible en una relación de hostilidad con otros cambie. En otras palabras, el papel del Estado es el de transformar las relaciones humanas de la unilateralidad hacia la reciprocidad, de tener en cuenta la existencia de los otros y de no agredir al otro solo para afirmarse a sí mismo.